Hasta los 13 años no había tocado un libro. Primer año del colegio, una materia de lengua. Primer trimestre aprobado, segundo trimestre aprobado, y el último trimestre tenía que aprobar la materia solo con leer un libro. Y bueno, no lo leí. No lo leí porque no me interesaba la literatura, porque no me gustaba leer. O sea, sentía que había otras cosas más lindas que la literatura, que leer, que ese arte. Lo raro era que ni siquiera lo había intentado, ni siquiera me había puesto a leer un libro. Pero bueno, me tenía que poner a leer ese libro para aprobar la materia. No lo hice, esa profesora, muchas de acá de los chicos que son como en el colegio la tuvieron, me hizo llevar la materia, y no la materia entera, y ni siquiera los primeros parciales, las primeras pruebas en ese entonces, sino que me hizo llevar el libro, y lo tenía que leer. Y bueno, y no lo leí. No lo leí, y eso fue lo peor de todo. Que comenzaban las vacaciones y iba a un club en Avellaneda, del cual compartí los mejores años de mi vida. Y ¿saben quién lo leyó? Mi madre. Mi madre lo leyó, me hizo un resumen, me lo explicó, me contó que eran los personajes, todo. Me parecía tan aburrido y tan desinteresado estaba que ni siquiera me acuerdo cuál era el nombre del libro. Pero lo bueno es que fui a dar ese examen y lo vi bien, y me felicitó, me decía muy bien. Se ve que te interesa la literatura, no me interesaba nada. O sea, mi madre. Pero bueno, yo creo que la persona más importante fue mi madre, la que me inculcó eso. Y secundariamente a todas esas maestras, porque eran maestras las que tuve en la primaria, y a todas las profesoras que tuve en la secundaria también, que han formado este estereotipo. Y bueno, terceramente los libros que fui leyendo en el transcurso de mi vida, que verdaderamente luego fueron muchos y se fueron acrecentando uno tras uno, y bueno, es acá el interés por la literatura. Si tengo que rescatar algo, o sea, para asimilarme a alguien, para darme un poco de importancia, Borges sacó un libro, su primer libro a los 24 años. Yo a esa edad me di cuenta, o mejor dicho, a los 22 años, me di cuenta que el interés ya era natural, ya era innato que tenía por la literatura. A los 22 años saqué mi primer libro, es este que está acá, Villa Predestinado. Y no hacía otra cosa que escribir, me daba cuenta que me interesaban muchas cosas a las cuales yo le dedicaba el tiempo, el interés. Y pasaban a ser otras. Leía, comenzaba el colegio, comenzaba la secundaria a los 13 años. Durante ese transcurso de la secundaria iban ocurriendo distintos hechos que iban cambiando, como una simple metamorfosis, digamos. A los 13 años comenzaba a leer, más allá de los libros que hemos leído todos en la primaria, Don Quijote, José Hernández, Martín Fierro. A los 13 años que recuerdo, uno de los libros que más me gustó y que recuerdo fue Crónica de una muerte anunciada de Gabo, Gabriel García Márquez. Ahí me di cuenta que me estaba interesando verdaderamente la literatura. A los 13 años también leía amor, leía de filosofía, leía ficción. Pero hay cosas que no se aprenden en un libro, que no se encuentran en un libro, como decía el maestro Pablo Coelho, que la familia a uno le puede enseñar, los maestros también le pueden enseñar, pero que la mejor enseñanza es la propia experiencia. Y a los 13 años yo conocía lo que era el amor, me enamoraba por primera vez. Y
Ese hecho solo lo conocía lo que eran los libros nada más. Y hasta que no conocí realmente lo que era, no me daba cuenta. Comenzaba la secundaria, año tras año, inventando alguna que otra excusa para encontrar, ¿no?, a esa persona. Transcurrieron 5 años, tenía una compañera en el secundario que quería poemas, muy lindos poemas. Se los leía, me gustaban, pero no se me caía una idea y tampoco se me pasaba por la cabeza querer escribir algún poema o alguna frase, ni para mí, ni para nadie, me interesaba un poquito el leer, solamente. Y lo misterioso de esto es que comencé a escribir a los 18 años, al borde de los 18 años, cuando, por la pérdida de un amor, por una tristeza, mi primera novia, y fue ahí que comencé a escribir y me di cuenta que era de gran interés y que era lo mío, sinceramente. Eso es lo misterioso, ¿no? Que uno estaba enamorado ya hacía 5 años, 6 años y no se me caía una idea, no se me generaba nada. El sentimiento de felicidad, de amor, no me generaba ni una idea. Y cuando estuve triste, sí, y ahí fue cuando comencé a escribir. Comencé la universidad en la UBA, comencé el CDC, la abogacía, concretaba 5 de las 6 materias rápidamente. Y hubo una materia que me costó muchísimo y fue una de las causantes de una gran frustración, del abandono a lo que eran mis estudios en ese momento. Y comencé a trabajar con una ambición, pero que no era realmente la ambición que era lo que quería. Transcurrió un año, transcurrieron 2 años. Y me daba cuenta que estaba en un mundo donde no quería pertenecer, no porque sea malo, no porque no se pueda pertenecer, sino porque yo me sentía de que no debía pertenecer ahí. La sociedad era muy prejuiciosa y me lastimó a no tener un futuro, un proyecto, una educación. En el transcurso de esos años, donde mi mente pensaba, había dejado la universidad por esa materia que me había frustrado 3 intentos, comencé a trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas, 2 horas más de viaje, una para ir, una para volver, un sacrificio enorme. Hubo un gran cambio en esos entonces, a los 22 años de mi vida. Primero y principal, había tomado una decisión que era dejar de trabajar y retomar los estudios, retomar lo que sinceramente sentía que era la carrera de abogacía. Porque ya desde cuando estábamos en el colegio, una de las pocas materias que me gustaba, lengua no me gustaba matemáticas, me gustaba educación civil, el sentimiento de saber que el ser humano tiene tantos derechos, ¿no? Entender lo que es el sentido y la palabra de lo que es justicia, eso me quitaba el sueño. Y más allá de tener una gran influencia de mi hermano, era eso lo que quería seguir. Y fue ahí que todo lo decidí, en ese año.